Muy buenas tardes, amigos del programa A la Historia por Media Calle, que realizamos justamente hoy, los días martes, en este caso 2 de marzo del año 2021. Tengo pendiente un programa que lo he ofrecido y que lo estoy postergando sobre la declaración de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Ahí lo tengo. Tal vez el próximo martes hablamos de eso un poco, porque es interesante ver cómo se conformó religiosamente de una manera católica Costa Rica y la importancia que eso tiene y cómo dependimos nosotros de la estructura eclesiástica que de la colonia se impuso. Pero vamos a dejar eso para otro programa, porque hoy he tenido, hoy especialmente, he tenido muchas consultas sobre la guerra de Coto de 1921 que se produjo entre Costa Rica y Panamá. Y me parece que de alguna manera estamos justamente en el periodo de la guerra, hace 100 años, entre febrero y los primeros días de marzo, eh, entre el 20 de febrero y los primeros días de marzo, que fue, digamos, los momentos de tensión y de enfrentamiento militar que se produjeron ahí en la frontera con Panamá en ese momento. Que condujo a la llamada Guerra de Coto de 1921 y que tenemos un pequeño monumento ahí en el Parque Morazán que nos recuerda ese evento. ¿Qué fue la Guerra de Coto, digámoslo así, de 1921? Con este concepto, con este nombre, conocemos el conflicto político-militar que se dio entre Costa Rica y Panamá en los meses de febrero y marzo de 1921, que fue un conflicto en la región del río Coto. Ahí hay un pueblo llamado Pueblo Nuevo de Coto, de ahí el nombre ese de la guerra de Coto. ¿Qué sucedió en aquel año, hace 100 años? En esos días, las autoridades panameñas habían ingresado al territorio nacional con el propósito de apropiárselo. Entendamos que esa frontera de Panamá-Costa Rica era una frontera, digamos, poco delimitada, era selva en muchos aspectos, y había una línea que marcaba la divisoria por allá de Punta Burica y otro, eso ahora voy a hablar de eso un poco, pero en principio era una área, digamos, lejana para nosotros, tan lejana que en el siglo XIX la zona de Golfito se le llamaba El Pozo y se usaba como un sitio de reclusión carcelaria, de extrañamiento, es decir, que cuando a alguien se le condenaba a cierta pena, se le podía condenar enviándolo al pozo allá en Golfito. Era tan largo aquello y tan incómodo y quizás de una naturaleza no solo exótica y bella como es esa zona, sino también áspera y dura para la vida. De la misma manera como San Ramón de Alajuela fue usado como sitio de extrañamiento en el siglo XIX. Y a San Ramón mandaban especialmente gente de la clase alta, de la clase intelectual, de los grupos destacados, intelectuales y políticos, lo que fuera. Y eso hizo que también en San Ramón se produjera un centro de cultura y de pensamiento y se desarrollaran bibliotecas desde el siglo XIX de manera diferente, porque ahí iba gente con educación y con otros niveles que eran expulsados, para decirlo también de esa forma, de San José hacia esa zona. Y cuando digo extrañamiento en San Ramón, una región que está ahí a 50, 60 kilómetros de San José, a pocos kilómetros, tal vez un poquito más, y en aquella época era una región lejísima. Entonces, más lejos era todavía la zona de Golfito, había que entrar por barco, había que irse allá a Punta Arenas y Caldera por ahí para irse por tierra. No, por tierra era muy difícil avanzar por allá, no estaba la carretera interamericana, en fin, había un montón de obstáculos reales para estar ahí, era difícil. Bueno,
En esos días, bueno, nosotros hemos tenido relaciones con Colombia antes que con Panamá, porque Panamá perteneció a Colombia. Panamá se independizó de España igual que nosotros en septiembre de 1821, pero inmediatamente se agregó a la Gran Colombia. Entonces, por eso Panamá tiene una fecha de independencia que no la asocia a septiembre de 1821, sino que la asocia a 1903 cuando se independizó de Colombia. Entonces, ¿sí? Y no formó parte tampoco de la Capitanía General de Centroamérica, aunque en alguna etapa de la época colonial nosotros tuvimos una franja territorial que cubría parte de Panamá, parte de Costa Rica y seguía ahí recto hasta Honduras y más allá. Pero bueno, eso lo fueron cambiando los propios reyes y las autoridades coloniales hasta que demarcaron los territorios casi como los tenemos hoy, sin grandes modificaciones territoriales. Así quedó dividida esta región desde la época colonial. Pues bien, en el siglo XIX nosotros tuvimos algunos conflictos con Colombia por la frontera, también ahora voy a hablar de eso. Pero en 1921, en esa zona del río Coto, en la zona donde estaba el sitio habitacional llamado Pueblo Nuevo de Coto, allí se produjeron esos sucesos, porque ahí entraron las autoridades panameñas en el territorio nacional con el propósito de apropiárselo. El gobierno ya venía recibiendo quejas, el gobierno de Costa Rica venía recibiendo quejas de los vecinos de esa zona. Panamá incluso había llegado a establecer allí una autoridad panameña con oficina y unos cuantos funcionarios que habían ahí. Por ese motivo, el 20 de febrero de 1921, el gobierno de Costa Rica consideró atentatorio contra la soberanía nacional esa ocupación hecha por los panameños, que además, para el caso del gobierno de Costa Rica, violaba o alteraba o no respetaba la línea de demarcación fronteriza que se había establecido entre Panamá y Costa Rica con el laudo Louvet de 11 de septiembre de 1900. En realidad, eso fue en el periodo de Colombia. Hasta 1903 es con Panamá, que en ese momento había sido firmado con Colombia. Panamá no se había independizado. Pero luego ese laudo Louvet fue ratificado o reafirmado por el Tratado Anderson-Porras del 17 de marzo de 1910 y por el laudo White del 12 de septiembre de 1903. El laudo es un fallo. En este caso fue un arbitraje que se sometió el conflicto al presidente de la Corte de los Estados Unidos, y el 12 de septiembre lo falló. Louvet, el laudo Louvet viene porque fue el presidente de Francia ante quien Colombia y Costa Rica pusieron en 1880, el 25 de diciembre, la diferencia que teníamos fronteriza, la discusión que teníamos de frontera, que en ese sentido el presidente Louvet la resolvió el 11 de septiembre de 1900, que es lo que se conoce con el fallo Louvet. Ese fallo no fue aceptado por Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica consideró que nos afectaba más a nosotros porque se le daban más tierras a Colombia, especialmente en la región del río Zigzaola. Los conflictos de ese periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 1900, 1901 con Colombia, estuvieron en el ámbito de las relaciones que habían con las compañías bananeras. Había una disputa de tierras para las actividades bananeras. Ahora después vuelvo sobre eso, porque es importante que los conflictos limítrofes muchas veces son intencionados, provocados por intereses ajenos a los intereses de cada país. Intervienen ahí intereses imperialistas,
monopolistas, de empresas que están en ambos lados de las fronteras, empresas que quieren apropiarse de regiones por interés de las materias primas o estratégico o lo que sea. Entonces provocan los conflictos entre los países. Muchas veces son conflictos totalmente artificiales. Las guerras muchas veces tienen ese carácter. Control de regiones, de áreas de materias primas, a veces hasta de control de mercados, de colocación de productos y control también de mercados de mano de obra barata, ¿verdad? En el caso de la frontera de Panamá, Costa Rica, pues ahí no había ningún mercado de mano de obra barata, en una zona muy despoblada en aquellos años. Bueno, entre 1904 y 1910 hubo movilizaciones militares en esa zona. Y en 1910 incluso se solicitó la intervención del gobierno de Estados Unidos, que fue lo que provocó el arbitraje Anderson Porras. Anderson por el ministro de Relaciones de Costa Rica, Luis Anderson, y Porras por Belisario Porras, que era en ese momento el representante de Costa Rica actuando en ese conflicto, que después llegó a ser el presidente durante el periodo del conflicto. Y ese conflicto finalmente se puso en manos del juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, que se llamaba Edward Douglas White, para que funcionara como árbitro. El juez de la Suprema Corte, White, se pronunció el 12 de septiembre de 1914. En este caso, el fallo de White no fue aceptado por Panamá. Bueno, eso sucede. Con el conflicto que hemos tenido a veces con Nicaragua en la Corte de la Haya, y tampoco Nicaragua ha quedado muy satisfecho. Así son los pleitos judiciales. Difícilmente en un pleito judicial quedan satisfechas las dos partes. Hay una parte que generalmente se considera ganadora y otra que se considera perdedora. Pero bueno, cuando se acepta ir a un juicio, se aceptan también sus resultados. Es igual que cuando un partido político participa en un proceso electoral, salvo que haya un evidente fraude o una cosa así, acepta los resultados. Es parte del proceso democrático que tenemos y vivimos. El Tratado de Anderson-Porras en 1910 entonces fue firmado por Luis Anderson Morúa, que era el representante de Costa Rica, ministro, y Belisario Porras, de Panamá, que después llegó a ser el presidente panameño durante los días de la guerra. En el tratado quedó claro, muy claro y de manera determinante, que el territorio de Coto era territorio costarricense, como ya había sido establecido en el laudo Louvet del presidente de Francia de 1900. Entonces, ante la ocupación del territorio costarricense, que se venía haciendo parte de los panameños en estos días de 1921, el presidente Julio Acosta, el 20 de febrero, y varios ministros firmaron el decreto que señalaba que se estaba atentando contra la soberanía nacional. En ese sentido, ese 20 de febrero de 1921 incluso se tomó el acuerdo de nombrar como comandante de esa región al ciudadano Héctor Zúñiga Mora, con órdenes precisas de recuperar las tierras ocupadas por los panameños. Y así el 21 de febrero, Héctor Zúñiga había tomado la zona. Los panameños que estaban ahí se retiraron. Pero eso dio motivo para que en Panamá la prensa y los medios de comunicación de la época exaltaran al pueblo, exaltaran al gobierno, presionaran por todo lado los ánimos contra Costa Rica. Usaron la prensa para eso. Incluso provocaron ataques de la población panameña al Consulado Nacional, tanto en el consulado que había en la ciudad de Panamá como en el consulado que había en la ciudad de Colón. En el caso del ataque al consulado de Colón, eso provocó también la exaltación de ánimos aquí en Costa Rica contra Panamá, por supuesto,
Y el 25 de febrero, como consecuencia de un desfile que se hizo popular aquí en apoyo al gobierno, también se atacó el consulado panameño aquí en Costa Rica. Ya la situación estaba caldeada en ese sentido, ¿verdad? Bueno, en Nicaragua, por ejemplo, cada vez que los gobiernos quieren unificar la gente contra alrededor suyo, allá alrededor del gobierno, provocan artificialmente un conflicto con Costa Rica y amenazan a Costa Rica y dicen cualquier cosa que sienten que estamos violando su soberanía o lo que sea y empiezan a movilizar a todo el mundo y ahí la gente se apunta a favor del gobierno como generalmente lo haría cualquier pueblo alrededor de su gobierno si se siente afectado en la soberanía nacional o en el territorio nacional o lo que sea. Bueno, así sucedieron esas cosas en Panamá como en Colombia, como en Costa Rica, ataques a los consulados. Y eso incrementaba los sentimientos bélicos. Por su parte, Panamá, 27 de febrero, ya había logrado recuperar militarmente Pueblo Nuevo de Coto y además había detenido a las autoridades costarricenses que estaban ahí y se las había llevado para la ciudad de Panamá, al centro del país. Mientras tanto, ¿qué pasaba? El gobierno de Costa Rica había tomado el acuerdo de reforzar la presencia en la frontera y así entre el 25 y el 28 de febrero había enviado casi 100 hombres bajo las órdenes de Miguel Obregón Loría, hijo de Miguel Obregón Lizano, que había sido un ministro muy importante de educación de Costa Rica y hermano de un querido profesor de historia, mi maestro Rafael Obregón Loría. Entonces nombraron a Miguel Obregón y Amadeo Vargas. Este Miguel Obregón, por cierto, es un personaje extraordinario de la vida citadina de San José, lleno de anécdotas, pero simpaticísimas, muchas de ellas. Un día vamos a dedicarlo, este programa, a hablar de anécdotas de Miguel Obregón, porque son verdaderamente simpáticas, simpáticas las anécdotas de él en la ciudad de San José. Hacían bulla. Entonces, estos fueron Miguel Obregón y Amadeo Vargas, los coroneles que se nombraron para esa zona y fueron atacados por los panameños y obligados a rendirse. En esa ocasión hubo un saldo de varios heridos y 4 muertos. Después vamos a leer la lista de muertos porque la tengo aquí para leerla. 1 de marzo de 1921 volvió a producirse otro enfrentamiento con otro destacamento enviado, provocando más muertos nacionales. Porque en esa guerra de Panamá nosotros pusimos los muertos y los heridos. Panamá casi no tuvo bajas. Las noticias que se daban de la guerra, de los enfrentamientos, de los muertos, de los heridos, provocaban manifestaciones y grupos de personas y de estudiantes se ofrecieron para ir a combatir al lado de la tropa costarricense, incluido, óiganlo, un expresidente de la República, Rafael Iglesias Castro. Ahí también fue a pelear un querido profesor mío de la Escuela de Derecho Penal, Guillermo Padilla Castro, que le dieron grado de coronel siendo un muchacho joven. Y fue allá, incluso fue herido en una mano. Nosotros cuando estudiábamos Derecho en la Escuela de Derecho en la Universidad de Costa Rica, disfrutábamos mucho a don Guillermo, un extraordinario hombre que tuvo un papel muy destacado en otras partes de la vida nacional, especialmente en ese periodo de las garantías sociales, la caja y eso, ahí jugó su papel. Pero disfrutábamos mucho cuando él era provocado por nosotros los estudiantes para que nos hablara de la guerra de Coto y él recordaba su juventud, su valentía, su heroicismo de ir a pelear a aquella región defendiendo a Costa Rica y cómo habías resultado herido. Y nosotros los estudiantes, yo no participé de eso, pero disfrutaba de las bromas que se hacían alrededor de la herida de don Guillermo. Al final de cuentas, era para nosotros también no solo un gran maestro, un gran abogado que había estudiado en París, sino también un amigo de los estudiantes y un héroe en ese sentido,
de los sobrevivientes de esa guerra. El 4 de marzo de 1921, las tropas costarricenses habían llegado a la región de Zixaola. Se habían desplazado incluso hasta Bocas del Toro, yéndose más para allá, aprovechando el ferrocarril de la compañía bananera, porque en esa parte de la frontera, entendamos, ya se habían desarrollado las bananeras. Las bananeras en Costa Rica empiezan con el Tratado Soto-Kit, 1884, cuando Bernardo Soto y Minor Kit firman el Tratado Soto-Kit, que es como un reconocimiento, un premio que se le da a Minor Kit por la obra constructora del ferrocarril y en reconocimiento a la plata que él también había puesto para sufragar los gastos de ese ferrocarril cuando el gobierno no tenía plata para ponerla. Entonces a él se le dieron opciones de escoger tierras en el territorio nacional, que él escogió tierras alrededor de la línea de tren y tierras en los distritos de Avangares y Tilarán. Alrededor de la línea de tren, porque él durante la construcción del ferrocarril había ido a Jamaica y había traído negros de Jamaica para trabajar en la zona bananera, desplazando de esa manera los negros que había traído de Panamá, que habían estado trabajando en la construcción del canal de Panamá cuando lo estuvieron bajo la iniciativa francesa. Entonces el cambio de población de trabajadores afrodescendientes, pero traídos de Jamaica, le enseñó a Kit las plantaciones de banano que ya se estaban llevando a cabo en Jamaica por Andrew Preston, que además tenía la flota naviera para transportar el banano a los Estados Unidos. Y empezó a experimentar el cultivo del banano en Costa Rica con mucho éxito. Se dio cuenta que la zona era muy rica para eso y empezó a desarrollar sus bananales, de manera que cuando se firma el Tratado Soto-Kit, él obtiene esas tierras. Kit era casado con una hija del doctor José María Castro, que a su vez era nieta de Bernardo Soto, de manera que ese fue, para decirlo en buen castellano, un negocio entre parientes. Desde el siglo XIX, así sucedían negocios del Estado, del gobierno. Se le entregaban tierras a parientes. Igual hoy se entregan contratos para traer tales o cuales medicinas, para comprar tales o cuales cosas a funcionarios, a veces parientes del presidente, ya eso es muy difícil, pero a veces parientes de ministros y otras cosas, como hemos estado viendo en los últimos semanas en la prensa, algunos de estos evidentes negocios. ¿Legales o no? Negocios. Entonces, Minor Kit desarrolla las bananeras, pero desarrolla las bananeras nuestras por un lado, pero también empiezan a desarrollarse las bananeras del otro lado. En 1899, en marzo de 1899, Minor Kit funda junto con Andrew Preston la United Fruit Company, ese inmenso monopolio que le dio nombre a nuestras repúblicas, un nombre despectivo, Bananas Republics. ¿Por qué? Porque llegó a ser tan poderosa la United Fruit Company que en países de Centroamérica ponía diputados, ponía miembros de la Corte Suprema de Justicia, ponía presidentes, destituía presidentes, ponía dictadores, hacía lo que le daba la gana. Por eso estas repúblicas despectivamente fueron llamadas Bananas Republics, las repúblicas bananeras, por el peso que tenía la United Fruit Company. Pues bien, esa zona fronteriza de Panamá era una zona de banano. Y el conflicto de 1900 y 1901 con Colombia para mover la frontera fue por la disputa de tierras que había entre esas empresas disputándose las regiones de producción de banano. Y se produjo el conflicto y se corrió la frontera en ambas direcciones y esas tierras fueron repartidas o reasignadas a esas compañías bananeras. Óigase bien, en el caso costarricense, a los 8 días de haber terminado el conflicto y de haberse resuelto el problema, se le entregaron las tierras a las compañías bananeras. Tal el peso que tenían las compañías bananeras en ese momento. Bueno, por eso el ferrocarril de la compañía bananera cruzaba, llegaba hasta allá, hasta la zona fronteriza.
Digamos, otro datillo interesante, cuando se desarrolla el ferrocarril en Costa Rica, el ferrocarril al Atlántico, se desarrolla especialmente para satisfacer las necesidades de la producción del banano. Oigan el dato. 1.300 kilómetros de línea férrea instalados en Costa Rica llegó a haber con el ferrocarril al Atlántico y el ferrocarril al Pacífico. Pero de esos 1.300 kilómetros, 1.000 kilómetros estaban instalados solamente en los territorios de las compañías bananeras. Los otros 300 kilómetros era lo que comunicaba Puerto Limón con San José con Alajuela y San José con Punta Arenas. El ferrocarril no sirvió nunca hasta 1970, cuando se adquirió por el Estado costarricense, en época de Figueres, para desarrollar un solo pueblo como un proceso de colonización interior. Los pueblos que se desarrollaron alrededor del ferrocarril eran pueblos de trabajadores de las zonas bananeras o del ferrocarril. No sirvió para la colonización interna, para nada en ese sentido. 1924 incluso, Henry Ford, que ya había desarrollado su industria automovilística, le ofreció al país un monopolio de la venta de carros Ford a Costa Rica durante muchos años, a condición de que ellos hacían una autopista hasta Limón. De esas autopistas gringas que son de 4, 6 y 8 carriles. Y el gobierno de Costa Rica se opuso. No fue aprobado la oferta de Henry Ford de construir la autopista al Atlántico, porque le exigían, obviamente, el monopolio solo de la venta de carros Ford. Pero eso no se hizo por sentido patriótico. Ya el monopolio de la bananera existía y existían otros monopolios en 1924 en el país, pero ahí se hizo por la presión de la compañía bananera, que sí sintió que si se hacía una autopista paralela al ferrocarril, el ferrocarril solo iba a servir para transportar banano, mientras que la carretera iba a servir para desarrollar esa zona en otras actividades que no eran solo banano. Bueno, ahí tuvimos un atraso de muchísimos años quizás. Es muy difícil evaluar eso ahora, en este momento, porque ahí no se dio una cosa para poder saber cómo hubiera sido el desarrollo del país. Pero no tengo la menor duda de que una autopista de 1924 construida por los Ford aquí en Estados Unidos hubiera sido un medio muy importante de infraestructura vial extraordinario para desarrollar de mejor forma toda la zona atlántica o caribeña de Costa Rica en aquellos años. Pues bien, entonces ahí se aprovechó por parte de Costa Rica la línea férrea para transportar tropas y para desplazarse hasta Bocas del Toro durante los días del conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil de 1948, Figueres, don Pepe Figueres, utilizó la trocha que se estaba haciendo por parte de la Compañía Interamericana de la carretera panamericana que iba hacia el sur desde San José. Él usaba parte de esa trocha desde la finca La Lucha para llegar a Pérez Celedón, las usaba para el desplazamiento de sus tropas y sus hombres armados durante los sucesos de 1948. En ese sentido, de alguna manera, esa compañía extranjera estaba apoyando a don Pepe, que le facilitaba esas condiciones de transportarse o de movilizarse de esa forma. Durante esos días del conflicto, el gobierno de Costa Rica se movió diplomáticamente y logró el apoyo de El Salvador, Honduras y Guatemala diplomáticamente a favor nuestro. La guerra de Coto pues, lleva ese nombre por la región del río Coto y el pueblo nuevo de Coto, aunque la guerra tuvo también como escenario la región que llega hasta Bocas del Toro, que es una de las regiones más bellas que hay, que turísticamente se está explotando hoy por Panamá. Quizás si nosotros hubiéramos mantenido esa región como la tuvimos en un periodo, ese hubiera sido un gran desarrollo turístico de los costarricenses hoy. Las dos zonas de combate fueron Pueblo Nuevo de Coto, el río Coto en el Pacífico, y en el Caribe o Atlántico fue la región de Bocas del Toro, pero ahí no hubo conflictos
militares. Realmente ahí no hubo enfrentamientos militares. Bocas del Toro, ¿a quién pertenecía? ¿Sí? Era una región en disputa, porque esa zona no estaba bien delimitada como frontera. Incluso durante el periodo de la Federación Centroamericana, cuando ya éramos independientes, en 1836, y nosotros formábamos parte de la federación estableció ahí una autoridad. Acordémonos que la Federación Centroamericana era el conjunto de todos los países de Centroamérica, ¿verdad?, que se habían independizado de España, que se unieron, pero había un gobierno centroamericano, el federal, había una diputación federal, un congreso, había una corte federal, etcétera. Y teníamos el gobierno local costarricense. Bueno, el gobierno federal estableció allí una autoridad, porque era el gobierno federal el que mantenía las relaciones diplomáticas internacionales de la región. Y en ese sentido mantuvo ahí una autoridad. ¿Con qué propósito? Para detener o para enfrentar en ese momento los intereses británicos o ingleses que estaban tratando de meterse en toda esa zona. Ya se habían metido en la zona atlántica de Nicaragua, habían creado la Mosquitia, se habían apropiado de eso hasta 1890 y pico, y en ese sentido, pues ellos querían continuar también con toda esa zona pacífica y atlántica de Costa Rica hasta Bocas del Toro, y ahí se metió la República Federal con autoridad federal, que era en cierta manera una autoridad nuestra también, que protegía esa parte que en ese momento era parte de nuestro territorio. En época de Braulio Carrillo, allá por 1841, el 21 de septiembre, negoció Carrillo la cesión de esa zona de Bocas del Toro. Y entonces ahí se fue. Bueno, entre Panamá y Costa Rica fue la guerra de Coto de 1921, hace 100 años. En el trasfondo de esta guerra, esto es para mí lo más importante, estuvieron o se movieron las compañías petroleras que estaban interesadas en ejercer control de esas áreas fronterizas, porque ya se había descubierto que allí había petróleo. Todavía hoy, si alguien camina ahí en el Parque Nacional de Cahuita, ahí en Limón, lo cruza de lado a lado, que se puede ir costeando por la costa, se va haciendo, se entra por un lado y se sale por otro, y uno hace todo el recorrido ahí alrededor de la costa, que es bellísimo, porque ahí la naturaleza tan exótica y exuberante llega hasta donde revientan las olas, y ahí están los monos encima de uno, unos monos ladrones, de paso. Los turistas los han enseñado, no los han enseñado los turistas, se han aprovechado los monos de robar objetos de los turistas, y inevitablemente se han vuelto en cuadrillas, en bandas que terminan asaltando a los turistas, robándole lo que pueden, sobre todo por la ingenuidad de los turistas de ofrecerles un banano, ofrecerles algo. Llegan los monillos por el banano y se llevan una cartera, se llevan una cámara, se llevan lo que puedan llevarse, ¿no? Me consta haber visto situaciones de esa en una ocasión que yo crucé esa zona para conocerla. Entonces, esa área, ahí en ese parque, ahí hay todavía ojos, así que se ven en la tierra, de petróleo, que se pueden ver ahí, porque esa fue la zona donde se entendía que había petróleo. Y durante esa década del 10, la prensa costarricense publicó muchos artículos relacionados con el petróleo de la zona, de manera que esa era una zona pues que tenía su interés para las compañías petroleras. Ya el petróleo se venía conociendo como un recurso energético muy importante desde finales del siglo XIX. 1909 en Venezuela empiezan las explotaciones de los primeros pozos petroleros, en fin, y ya se sabía que aquí en esta zona, en la década del 10, había petróleo y habían intereses petroleros moviéndose en esa dirección. Por eso empieza a haber una disputa entre compañías petroleras, en una disputa interimperialista por apropiarse de las regiones petroleras. Esto es real. Cuando yo estudiaba en la universidad, siendo estudiante en mis primeros años, y llevaba un curso de geomorfología dado por el ingeniero Enrique Malabasi Vargas, uno de los grandes geólogos y geomorfólogos del país, él nos enseñaba justamente eso. Nos enseñaba cómo
ahí existía el manto petrolero, ¿verdad? Y cómo esa guerra fue el resultado de una disputa de las compañías petroleras que querían apropiarse de la mayor extensión de tierras que tuvieran manto petrolero. Al final nos decía Enrique Malabasi, esas tierras se movieron en una y otra dirección, la frontera se movió en ambas direcciones, dice, dejándonos a nosotros la parte más extensa de la superficie del manto, pero la parte más profunda del manto quedaba del lado de Panamá. De manera que si se explotaba el petróleo en Panamá, entonces, por tener una forma así, el petróleo iba bajando aquí y nos podíamos dejar el área nuestra sin petróleo, porque el petróleo es un bien perecedero, el que si se explota y se acaba, se acabó. Entonces, si empezaban a bajarlo en la parte más profunda y las partes menos profundas estaban del lado de Costa Rica, se iba vaciando así hasta que podíamos quedar sin petróleo. Ese era un problema para nosotros, aunque tuviéramos una franja de tierra más extensa, favorecida por el petróleo, pero de menos profundidad. Y segundo, nos decía Enrique, el problema del petróleo que no se explotó en esa zona era porque estaba en mucha profundidad y de muy dificultosa explotación. Entonces no hubo un gran interés en ese momento de explotarlo y quizás no estaban los recursos ni las tecnologías adecuadas para hacerlo. Entonces se quedó ahí y no se explotó el petróleo. Y dichosamente, porque esa es una región, desde el punto de vista de su naturaleza, bellísima. Entonces, aquí, 1921, lo que se mueve de trasfondo es el interés petrolero, el control petrolero. Y eso es lo que va a provocar el movimiento de tropas y el movimiento de gente de Panamá para irse metiendo en las tierras nuestras, aunque empezara por Burica y por la zona esa de Coto. En el fondo, lo que se quería era la disputa de límites para mover la frontera. Las guerras de Colombia con Colombia en 1900 y 1901 y con Panamá en 1921 entonces fueron provocadas de esa manera por esos intereses imperialistas. En la primera, no en la primera, en 1900 y 1901 fue la disputa por los territorios de los cultivos de banano en esa área fronteriza, la de 1921 por la disputa del manto petrolero, que se quería que estuviera del lado de un país y no de otro. En ambos casos, la frontera se movió y en ambos casos las tierras se distribuyeron de acuerdo a esos intereses extranjeros. En el caso de la guerra con Panamá en 1921, el manto petrolero en su extensión mayor quedó del lado de Costa Rica, pero la parte más profunda del manto quedó en Panamá, como lo he dicho hace un momento. De la misma manera se precisó que era muy costosa esa explotación. Esa fue, a mi manera de ver, la razón de fondo de este conflicto. Antes de estos conflictos ya habían habido conflictos anteriores y disputas con Colombia y con Panamá. En la frontera sur ya habían habido otros conflictos anteriores a 1903. Digo anteriores a 1903 porque en 1903 es cuando se independiza Panamá. Fueron conflictos con Colombia. Esos conflictos los hubo en 1863, en 1875, en 1879. Colombia usurpó los territorios costarricenses del lado de la frontera, tanto en el lado Pacífico, porque Colombia tenía intereses en Punta Burica. Y la disputa de esta tierra fue la que se resolvió con el llamado Fallo Louvet. En 1888 el presidente de Francia fue muy simplón y trazó una línea así en el puro centro de la península. Por eso es que esa península tiene una demarcación limítrofe de esa manera. Si nosotros queremos ir al lado costarricense de la península de Punta Burica, y en esa Punta Burica, óiganlo, es muy curioso y así es. Hay que entrar a Panamá, hay que cruzar la frontera y bajar por el lado panameño una línea recta que va siguiendo toda la península y de ahí podemos bajar y pasar al territorio costarricense de Punta Burica. Yo no sé por qué todavía no se ha hecho algún medio de llegar más fácilmente por mar. Obviamente es una zona boscosa muy linda y quizás por eso no la han querido tocar, pero si uno quisiera llegar ahí hay que meterse por Panamá realmente,
o entrar por lancha, pero no hay un camino costarricense para entrar ahí. De esa manera, con esa línea longitudinal en la península se fijó ese límite. Con Colombia en el siglo XIX hubo disputas que abarcaron desde Bocas del Toro hasta la península de Burica e incluso se proyectó en algún momento hasta Golfo Dulce. Hubo declaración de guerra oficial por algunos dos países. En lo militar ganó Costa Rica, la parte militar la ganó Panamá, pero política y diplomáticamente no, debido a que no pudo apropiarse del territorio de Coto porque los Estados Unidos presionaba en el cumplimiento del fallo White, del presidente de la Corte, y porque las compañías bananeras también presionaban para que se finalizara el conflicto. Las relaciones diplomáticas sí se interrumpieron, fueron tensas hasta que el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, allá por 1941, y el presidente de Panamá en ese momento, Arnulfo Arias Madrid, reanudaron las relaciones diplomáticas y se firmó el tratado de paz o de relación diplomática que estaba alterado en ese momento. La guerra de Coto se dio entre el 21 de febrero y el 5 de muerto. Hubo 40 muertos costarricenses. La lista se conoce, está publicada. Fueron Alberto Sánchez, Ángel Alvarado Soto, Aníbal Pacheco, Daniel Herrera, Emilio Méndez, Emilio Rojas, Hernán Alvarado, Hernán Castro, Ismael Bonilla Chavarría, José Chávez Zamora, José Jiménez Zumbado, José Luis Jiménez Jiménez, José Parini Roldán, José Rivera Barbosa, Juan Hernández Gallego, Juan Luis Guevara, Juan Rafael Coto Vázquez, Juan Rafael Vilches León, Manuel Zúñiga, Miguel Coto, Miguel Díaz Angulo, Miguel Ramírez, Nemesio Araya, Pedro Jiménez, Pedro Morales, Rafael Cedeño, Recaredo Ramos, Rubén Campos, Sergio Gómez, Tobías Calvo y Víctor Mora. Todos estos nombres están ahí en una placa en el Parque Morazán, en un pequeño monumento que se hizo con ese motivo para recordar en ese momento el 40 aniversario de la guerra. Eso se hizo en 1961, me parece. En el año 1921, a estos muertos, el 8 de junio, el gobierno les reconoció en sus familiares una pensión mensual por el sacrificio en defensa del país que habían realizado y la heroicidad con que combatieron en ese sentido, ¿verdad? La Costa Rica de aquellos años era una Costa Rica sencilla, tranquila, rural más que urbana. No andábamos alrededor de los 500,000 habitantes, 600,000. Nosotros llegamos al millón de habitantes hasta 1956, de manera que era una sociedad pequeña, con círculos de intelectuales muy importantes. La escuela normal jugaba un papel activo, la escuela de Derecho otro, los colegios del centro de la capital especialmente se habían lucido junto con los maestros y los estudiantes de educación de aquellos años en la lucha contra los Tinoco. El movimiento sindical empezaba a ser importante en aquellos años. Había una gran publicación de periódicos. Uno de esos periódicos fue La Prensa, que dirigía Vicente Sáenz. Y Vicente Sáenz es uno de los que hace denuncia importante de este conflicto de Panamá alrededor de los intereses petroleros que se estaban disputando en ese momento. Partidos liberales eran los dominantes, aunque ya empezaban a aparecer grupos contestatarios a los liberales y apareció también el Partido Socialista de Aniceto Montero en aquellos años. El ejército nuestro era el ejército que venía desde el siglo XIX, que había sido heroico en la guerra nacional contra los filibusteros, pero que después del fusilamiento del presidente Juan Rafael Mora y el general Cañas tuvieron una década de mucha presencia los militares, pero con los presidentes Jesús Jiménez Zamora y Tomás Guardia Gutiérrez, entre 1869 y 1871 empezaron a ponerles frenos a los militares y empezaron a regularlos y a imponer sobre la autoridad militar una autoridad civil y obligar a que los militares se sometieran política y civilmente al mando político
y no ejercieran ellos su propia fortaleza institucional militar. Y ahí empezó a disminuirse el papel del ejército hasta que llegó Tinoco. Cuando Tinoco asumió por la dictadura que impuso, fortaleció el ejército, pero cayó Tinoco y volvió a bajar el interés de los gobiernos de fomentar, digamos, el aparato militar del país. Los jefes políticos de la guerra del lado nuestro fueron Julio Acosta, el gran presidente, los secretarios de Estado, ministros, Alejandro Alvarado, que no es ese hombre extraordinario, antiimperialista, ministro de Relaciones Exteriores, que fue presidente del Colegio de Abogados, que fue primer rector de la Universidad de Costa Rica después que la fundaron y después del interinato que tuvo Luis Demetrio Tinoco en la gestación de esa universidad. Aquiles Acosta García, un hermano del presidente. Miguel Obregón Lizano, ese hombre extraordinario también de la educación, cuyo nombre está en la Biblioteca Nacional. A propósito de esto, hay un proyecto de ley en estos días, ojalá se apruebe, de declarar a la Biblioteca Nacional Benemérita Nacional con el nombre Miguel Obregón Lizano. Ya Miguel Obregón es benemérito. Nicolás Chavarría, Narciso Blanco fueron los ministros que estuvieron a cargo de eso. Los jefes militares fueron los coroneles Héctor Zúñiga Mora, Miguel Obregón, el hijo de Miguel Obregón Lizano, Amadeo Vargas, Gerardo Zúñiga Montúfar, Fernando Cabeza, José María Pinó, periodista también, José Joaquín Zabaleta, Samuel Montandón, Abel Robles, Ricardo Fernández Peralta, historiador muy importante también, Guillermo Padilla Castro, que ya lo mencioné, mi querido maestro y profesor de Derecho Penal, enemigo de la pena de muerte por todo lado. El doctor Padilla fue herido en aquellos sucesos de Coto. El general de brigada Ricardo Monge. También estuvieron los generales de división Buenaventura Carazo, Rafael Villegas, Juan Bautista Quiroz. Y óigase, el padre Jorge Bolio Jiménez, que ya era un personaje en Costa Rica muy importante en aquellos años, al cual también le dedicaremos en algún momento 1 o 2 o 3 programitas de estos, porque ese es un personaje muy importante. El coronel Víctor Guardia Quiroz, también un activista político en distintas ramas, y el expresidente Rafael Iglesias Castro, que se había ofrecido hasta para ir a combatir allá, a Panamá. En ese sentido, digamos, se dieron esas situaciones. El ejército tico de alguna manera tuvo el peso de los muertos y de los heridos. Se calcula que los combatientes por Costa Rica fueron alrededor de 2,000. Fíjense qué cantidad más grande en aquella época. En la guerra del 56 se movilizaron 10,000 personas. Teníamos una población de 100,000 habitantes. El 10% de la población se fue a la guerra, el 20% los hombres. Aquí fueron 2,000, era una cantidad enorme, importante. Por parte de Panamá se calcula que fueron alrededor de 1,700, pero el peso de los muertos fue en manos de Costa Rica. Ahí fue donde hubo la cantidad de muertos. Panamá casi no tuvo. Panamá, cuando surge como nación independiente en 1903, no habían surgido problemas, aunque sí los había habido con Colombia en 1863, 1875 y 1879, como lo mencioné antes. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esto? Bueno, a través de las compañías petroleras ahí están metido. Estuvo siempre observador del conflicto, ahí tenía sus navecitas cerca, metido ahí, ya estaba construyendo, ya había construido el canal de Panamá entre 1913 y 1914, de manera que la zona del canal era una zona estratégica, geopolítica muy importante. No se podía dar el lujo de que ahí hubieran conflictos militares que pudieran alterar el negocio del canal, de manera que Estados Unidos tenía movilizadas sus naves cerca del conflicto, observando como parte, primero como país observador ahí, pendiente de que eso no trascendiera a afectar los intereses canaleros. Estados Unidos influyó en la independencia de Panamá para apropiarse de esa región. Inventaron casi un país para apropiarse de un canal. Finalmente, Panamá tuvo 6 fronteras, las naturales con Colombia y con Costa Rica, las oceánicas, Pacífico y Caribe o Atlántico, y la frontera interior de la franja canalera, donde impusieron ahí
literalmente una frontera interior, de manera que fue dividido en dos y le metieron 6 fronteras a Panamá de uso real. Ese fue el interés directo de Estados Unidos en Panamá, en ejercer control del istmo a través de eso, por eso participó en eso. Desde 1880, el 29 de febrero de 1880, ya se habían hecho presentes los Estados Unidos en Golfo Dulce con un barco que se llamaba el USS Adams, para tratar de establecer ahí una estación carbonera de carbón. Luego Estados Unidos presionó a Panamá para que aceptara el fallo White y se diera a Costa Rica la región de Coto como parte de ese proceso, pues era parte, digamos, de los elementos que giraron alrededor de este conflicto. En honor a los combatientes se hicieron 2 monumentos, uno en el Parque Morazán, que se puso, como dije antes, en 1961 para recordar el 40 aniversario de la guerra, y otro que hay en Pueblo Nuevo de Coto. El resultado final de la guerra, ¿cuál fue? Panamá perdió Coto, perdió la margen oeste del río Zigzaola y Costa Rica renunció a Bocas del Toro. Así fue como se produjo el conflicto de Panamá, que en estos días estamos en su centenario de recuerdo y de memoria. Después de 1921 no volvimos a tener conflictos en la frontera panameña. Después de que establecimos las relaciones con el Tratado Arias-Madrid, Calderón, el de Calderón Guardia y Arias, el presidente de Panamá, la frontera panameña ha sido una frontera tranquila. Casi que podríamos no tener ni aduana ahí, que no produciría ningún evento trascendente. Nuestra frontera, incluso ahí en Paso Canoas, es una frontera que pasa por medio del pueblillo que está en la frontera. Las tiendas que venden ahí artículos para panameños y ticos de ambos lados tienen la frontera encima de sus techos, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la vida normal y tranquila de dos pueblos que se respetan hoy en ese sentido. Bueno, esa fue una breve, ¿cómo podríamos decir? Caricatura, para decirlo de esta manera, de lo que fue esa guerra de 1921, en que estamos en su centenario y que dichosamente no se le ha dado una gran bola en este país como para exaltar los hechos belicosos en los cuales Costa Rica ha tenido. ¿Por qué? Porque predomina en nuestro sentimiento histórico todavía ese sentimiento pacifista de evitar las guerras, de entender que muchas veces las guerras son artificialmente provocadas por intereses extraños a nuestros países, como fueron esas guerras en la frontera de Panamá. Muy buenas tardes, amigos. El próximo martes nos volveremos a ver.